de ADN, ¿no? Ahora, esto es algo que ustedes han visto en biología. Los chicos de veterinaria, enfermería, odonto, bueno, estomato, obstetricia lo han visto biología como tal, los chicos de medicina como biología celular y molecular. Entonces, de alguna manera, todos ya han visto la replicación, algunos de manera un poco más profunda que otros. Los de medicina creo que tienen un poco más de detalle en este punto. Pero bueno, con el tiempo que nos queda tampoco podemos ahondar mucho, ¿no? en cosas, en detalles muy específicos. Ustedes saben que los tres procesos del dogma se dan de manera distinta tanto en la célula eucariota como en la procariota. Entonces, vamos a hablar primero de los procesos generales y luego vamos a detallar si es que hay alguna diferencia entre la célula eucariota y procariota. Entonces, la replicación del ADN ocurre en una etapa de la división celular, del ciclo celular, llamada fase S. ¿Sí? La fase S, que es una de las fases más largas del ciclo, acá es donde se da la replicación del ADN. Entendemos replicación por generar una copia de una molécula entera de ADN, ¿no? Acá se da, y justamente en esta fase se da la síntesis, ¿no? Luego se da la fase G2, donde se preparan todas las proteínas y materiales necesarios para la división celular. ¿Por qué la replicación tiene que ocurrir antes de la división celular? Porque antes que se divida la célula se tiene que replicar el ADN. Correcto. Para que cuando las células se dividan, sea por mitosis o meiosis, cada célula hija lleve un juego de ADN, ¿no? Si no hubiera la replicación aquí en la fase S, pues una célula hija nomás tendría el ADN de la madre y el otro se quedaría sin ADN, ¿no? Entonces, para asegurar que la descendencia de las células, que las células hijas conserven ese ADN, que se lleven ese ADN, ¿no? Y que vaya pasando de generación en generación celular, es que se hace la replicación, ¿no? Entonces, Watson y Crick decían que para esto, ¿no?, el ADN se tiene que abrir. En realidad, para todo proceso del dogma, bueno, aceptando la traducción, tanto para la replicación como para la transcripción, la doble cadena se tiene que abrir, ¿no? En el caso de la replicación, la doble cadena se tiene que abrir porque cada cadena, ¿no?, va a servir como molde. Cada cadena del ADN original sirve como molde. Y a partir de cada cadena original o cadena molde se va a construir una cadena complementaria, ¿no? Entonces, al final ustedes van a tener dos juegos de ADN, pero cada uno va a aportar una cadena original o cadena molde, ¿no?, una cadena proveniente del ADN original, y una cadena nueva, complementaria a esa cadena molde, ¿no? Como cada molécula de ADN que se obtiene de la replicación conserva una cadena original, pero tiene una cadena nueva, este proceso se le conoce como proceso semiconservativo, porque conserva una cadena original. Proceso semiconservativo. Entonces, no es conservativo porque no se forma una cadena nueva, un ADN con dos cadenas nuevas, no se forma. No es dispersivo, el ADN no se parte en pedazos y luego se reacomoda, es semiconservativo. Es decir, que cada molécula nueva de ADN, que cada juego de ADN nuevo, disculpen, que cada molécula de ADN nuevo conserva una cadena original, pero tiene ahora una cadena nueva complementaria a la original.
Entonces, ahora pasemos a ver las fases, ¿no? Los tres procesos del dogma siempre se dividen en tres fases, ¿no? La fase de iniciación, la fase de elongación y la fase de terminación. Eso es igual para la transcripción y es igual para la traducción, ¿no? Cuando escuchamos a sus compañeros del seminario de la semana pasada, ellos dijeron, ¿no?, que la traducción tenía fase de iniciación, elongación, terminación. Eso es igual para los tres procesos del dogma central. Entonces, veamos qué es lo que ocurre en la fase de iniciación de la replicación, disculpe. En el ADN encontramos ciertas zonas donde hay genes muy conservados y son puntos donde ciertas enzimas reconocen que se puede generar la replicación, se puede iniciar la replicación, ¿sí? Tienen secuencias de nucleótidos que son reconocidos por enzimas que saben que en ese punto puede iniciar la replicación. Este segmento de ADN se conoce como ORC en las células eucariotas, ¿no? Complejo de reconocimiento de origen. Es el ORC en eucariotas. ¿Alguien sabe cómo se llama en procariotas? ORI, ¿no? ORIC. Bien, entonces son segmentos cortos de ADN, pero tienen muchas repeticiones y son reconocidas por principalmente una enzima muy importante que es la que inicia todo el proceso, ¿no?, que es la helicasa. Bien, entonces esta secuencia de ADN, o este segmento, disculpen, de ADN llamado ORC, es reconocido por la helicasa y en ese punto la helicasa empieza la apertura de la doble cadena. Bien, entonces para eso yo utilizo energía en forma de ATP y lo que hace la helicasa es romper los puentes de hidrógeno que se forman entre las bases complementarias de ambas cadenas, ¿no? ¿Se acuerdan? Timina con adenina, guanina con citosina, ¿no? Timina con adenina formaban 2 puentes de hidrógeno, guanosina con citosina formaban 3. Esos puentes de hidrógeno son los que rompe la helicasa, ¿no?, para que la doble cadena se vaya bien. Entonces, este por ejemplo es un ORC. Por acá empieza a trabajar la helicasa, ¿no? Y la helicasa empieza a abrir la doble cadena. Ahora, hay tal atracción entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas que la helicasa puede aperturar, pero fácilmente se pueden volver a unir. Entonces necesitamos de unas proteínas